mucha reputación en la doctrina, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero lamentablemente en su historia de esta iglesia comenzó a tener una decadencia en la iglesia. Es decir, que los creyentes ya no eran los mismos que estaban en el transcurso de la vida. Y esto pareciera ser una parte de lo que entendemos hoy en día. Cuando justamente ayer estábamos en la clase de misiones con el pastor Steve y el pastor Abraham, algunos hermanos que han estado con nosotros durante estos viernes en las clases de misiones, vía online por Zoom, el pastor Steve estaba recordando, daba ejemplos de las iglesias que teníamos allá en Arequipa, Perú, de donde yo vengo, y cuando él comenzaba a hablar yo recordaba las cosas que habían sucedido en el transcurso de la historia. Y puedo ver en el lugar de donde yo vengo y en mi propia iglesia, hermanos, cómo las iglesias comenzaron a tener su auge, pero lamentablemente en el transcurso del tiempo comenzaron a decaer las iglesias. No solamente es allá en Perú, acá también, en nuestro entorno, en nuestro alrededor, también, hermanos, cuando yo llegué a este país hace 22 años, se podían ver a iglesias que estaban en un auge, pero hoy en día han decaído. Y la pregunta es, ¿por qué una iglesia que tiene un auge, una iglesia que ha estado muy entusiasmada con el Señor, muy fervorosa con el Señor, llega un momento en el cual donde va a comenzar a decaer? Y las respuestas las tenemos en la palabra del Señor. Y eso debe ser nosotros como una gran enseñanza de que nuestra iglesia, y no solamente nuestra iglesia, cada iglesia bíblica, cada iglesia cristiana debe de dar siempre la posta y seguir adelante. Y voy a hablar acerca de la iglesia en Éfeso. Me gustaría conversar con ustedes o explicarles un poquito en muy resumida cuenta, porque hay mucho material en la palabra de Dios para hablar acerca de esto, pero en muy resumida cuenta sobre la iglesia en Éfeso. Si se puede ver una iglesia ícono, digamos, en el Nuevo Testamento, es la iglesia en Éfeso. Esta iglesia en Éfeso era una iglesia donde el apóstol Pablo había pasado más tiempo de todas las iglesias. Al comenzar la iglesia en Éfeso estuvo 3 meses, pero la historia nos muestra que estuvo aproximadamente años también en la iglesia en Éfeso. Y voy a invitar, por favor, que abran sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 19. Veamos el inicio de esta iglesia. No tengo el tiempo suficiente, pero me gustaría solamente tocar algunos cuantos versículos sobre cómo se empezó esta iglesia en Éfeso. Vamos al capítulo 19, por favor, del verso 1 hasta el verso 8, por favor. Hechos capítulo 19, del verso 1 al verso 8. Si lo tienen, digo un fuerte amén. La palabra de Dios dice lo siguiente: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer, dice, las regiones superiores, vino ¿a dónde? A Éfeso, dice la palabra de Dios. Un momentico, hermanos. Vino a Éfeso y hallando ¿a quién? A ciertos discípulos. Paramos allí, por favor. ¿Sabe que a veces pensamos que la obra de Dios la hace una sola persona y no encontramos así? Ahí esto en la palabra de Dios. No sé cómo, pero llegó mucho el evangelio a muchos lugares sin las personas que nosotros conocemos. Uno podría decir, bueno, fue el primero que llegó por allá, fue el apóstol Pablo a Éfeso. No, ya llegando el apóstol Pablo a Éfeso, encontramos ya discípulos de Cristo Jesús. Ya encontramos cristianos. ¿Quién les habrá testificado? Creyentes que constantemente estaban dispuestos a predicar. Lo que cantábamos, testifica a tus amigos, testifica a tus compañeros, testifica. Es el DJ, por si acaso, hermano, está arreglando ahí el sonido, ¿ok? Entonces, allí encontramos, hermanos, que ya llega el apóstol Pablo a Éfeso y encuentra cristianos, hijos del Señor. Qué gran bendición cuando los cristianos no solamente salen a evangelizar los sábados, no solamente salen a evangelizar los días que tenemos de evangelismo, sino que donde van, en el lugar donde están, en el lugar que trabajan o estudian, están predicando la palabra del Señor. Y ya el apóstol Pablo llega y hay cristianos. Versículo 12. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No sabía muchas de estas cosas, comenzando lo que es la iglesia. Entonces dijo, ¿en quién fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con agua de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran
eran por todos unos, ¿cuántos hombres? 12 hombres. Entonces cuando llega el apóstol Pablo a Éfeso, ya hay un grupo de creyentes. ¿Cuántos creyentes hay? 12. 12 creyentes en un pueblo, en una ciudad muy grande, 12 discípulos. Veamos por favor versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, les habló con denuedo por espacio de ¿cuántos meses? 3 meses. 3 meses encontramos, hermanos, allí el apóstol Pablo trabajando en la iglesia en Éfeso. En estos primeros 3 meses, él comienza a hablar en las sinagogas. No tengo el tiempo para poder leerlo, pero llega el momento en el cual, hermanos, ya se fue la batería, creo. Llega el momento en el cual, hermanos, donde el apóstol Pablo comienza a llegar y va a estar siempre en las sinagogas. En las sinagogas ya llega un tiempo de 3 meses, hay muchos problemas. Él saca de la sinagoga a aquellos creyentes que han creído en Cristo Jesús y se comienza a establecer la iglesia en Éfeso. Ahora, presten atención. A veces nosotros estamos pensando de tener unas iglesias grandes, de gran número. Hermanos, nunca encontramos en la palabra de Dios iglesias que tengan grandes números. Si lo hay, gloria al Señor. Lo encontramos en el libro de Jerusalén. Pero nunca nos mandó el Señor a tener iglesias con grandes números. Ahora, ¿hay iglesias con grandes números de grandes creyentes? Sí, pero no es el final, no es el propósito. El propósito es predicar y hacer discípulos. Pero lo más maravilloso, escúchenme bien, préstame atención, es que esta iglesia que va a tener mucho renombre, que va a tener mucho ejemplo, va a ser, digamos, un ícono dentro de las iglesias, va a comenzar en una ciudad con solamente 12 discípulos, unos cuantos creyentes, y comienza la iglesia. Ahora, la iglesia comienza a avanzar. El apóstol Pablo no solamente está 3 meses, solamente está 3 meses en la sinagoga, sino que va a pasar unos cuantos años más. De todas las iglesias que el apóstol Pablo comenzó, pasó más tiempo en la iglesia en Éfeso. Posteriormente llegamos a tener la carta a los Efesios. Muy interesante. Veamos por favor Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 en nuestras Biblias, por favor. Y en el libro y la epístola de Efesios, hermanos, encontramos cantidad de enseñanzas. Una iglesia, hermanos, donde Dios va a utilizar grandemente al apóstol Pablo para poder dar una enseñanza a todas las iglesias que encontramos hoy en día. Esta es conocida como una epístola general, es decir, una epístola eclesiástica, ¿ok? En el libro de Efesios. Comenzamos en el capítulo 1, por favor. Capítulo 1 del libro de Efesios, solamente mencionando algunos cuantos versículos. Ajá, ayúdame ahí. Para eso se necesita ahora las Biblias del celular, ¿verdad? Ok, está bien, pero ya. Efesios capítulo 1, por favor, veamos en el versículo, capítulo 1, verso 12. Dice la palabra de Dios. Comenzamos con el versículo 11, dice: y asimismo, versículo 11, y él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según los designios de su voluntad. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos, ¿qué dice? En Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿qué dice? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué dice? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención, la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El apóstol Pablo en esta primera carta comienza a mencionar su salvación de la iglesia en Éfeso. Dice: ustedes han puesto una salvación extraordinaria y tienen algo, una promesa especial del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe quién actúa dentro de la iglesia? Es el Espíritu Santo de Dios. Por eso que cada creyente deberíamos de tener el deseo de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que esto pueda ser una iglesia que pueda proclamar la palabra de Dios. Posteriormente, en el capítulo 2, por favor, versículo 1, y él comienza a mencionar lo que sucedió con la iglesia en Éfeso. Dice: y él mismo dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué dice? Muertos en vuestros delitos y pecados. Les recuerda lo que había sucedido anteriormente, antes de llegar a la palabra del Señor. Capítulo 2, comenzamos el versículo 11, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, era llamada incircuncisión, o la llamada circuncisión hecho con mano de carne. En aquel tiempo estabais, ¿qué dice? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Les comienza a recordar cómo estaba.
Ahora, ¿cómo van a estar? Van a estar delante de la presencia del Señor. Veamos por favor el capítulo 4, por favor, capítulo 4. Verso 1. Y él comienza, el apóstol Pablo dice: yo estoy preso, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos con los otros en amor. Presta atención, versículo 3. ¿Cómo? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Capítulo 5, verso 1, por favor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor. En el capítulo 6 comienza a dar instrucciones acerca de los creyentes. Presten atención por acá. Miren por acá, por favor. Entonces el apóstol Pablo va a comenzar la iglesia en Éfeso, está 3 meses en una sinagoga, ya hay 12 creyentes, está creciendo el número de los creyentes, de los discípulos. Va a llegar a un punto en el cual va a escribir una epístola pastoral. ¿Sobre qué? Lo que está sucediendo dentro de la iglesia, dando algunas enseñanzas de lo que deben de hacer. Recuerden que estaban sin Cristo, ahora están con Cristo. Recuerden ahora que van a tener algo extraordinario en su vida. ¿Cuáles son? Las herencias de Dios. Y va a comenzar a enseñar sobre la iglesia en Éfeso. La iglesia está creciendo, la iglesia está avanzando. Tanto es así que en la segunda epístola del libro de Juan, cuando se menciona a la mujer elegida, vean por favor, segunda epístola de Juan. Vayamos por favor a la segunda epístola de Juan. Se menciona acerca de una mujer elegida. No se sabe exactamente quién es esta mujer, si es una mujer o probablemente tiene que ver con la iglesia en Éfeso. ¿Ok? Mira lo que les dice, por favor, capítulo 1, solamente tiene un capítulo, verso 1, dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, quien yo amo la verdad, y que no solamente yo, sino también los que han conocido la verdad. Versículo 2, a causa de la verdad que permanecen en vosotros, estad siempre con vosotros. Veamos el versículo 4, mucho me regocijé cuando he hallado a algunos de tus hijos andando, ¿qué dice? En la verdad. Ahora, no se sabe exactamente si esta carta tiene que ver con una mujer que se llamaba elegida, o otras personas comienzan a decir que estaba refiriéndose a la iglesia que estaba en Éfeso. Sea una mujer o una iglesia en Éfeso, acá se está halagando el testimonio de esta mujer y el testimonio de sus hijos. Si es la iglesia en Éfeso, y se está diciendo claramente que la iglesia en Éfeso está andando en la verdad. Entonces tiene un comienzo muy pequeño, está creciendo. Los creyentes están aprendiendo más de la palabra del Señor, se están extendiendo, se hace un elogio dentro de la iglesia. Pero llega algo triste en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Vayamos por favor a Apocalipsis capítulo 2. Capítulo 2, mensaje a las iglesias. Ya hay un mensaje que va a comenzar con la iglesia en Éfeso. Interesante, capítulo 2, en la primera iglesia que se da el mensaje es la iglesia en Éfeso. ¿Por qué es la primera iglesia? Pastores, la iglesia en Asia, sí, es una de las primeras iglesias en Asia, pero se les da un mensaje. Capítulo 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Presten atención, versículo 2. Yo conozco tus obras, ¿y qué? Y tu arduo trabajo, no solamente tu arduo trabajo, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y les has hallado mentirosos. Versículo 3, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ahora tengo una pregunta, ¿es una iglesia trabajadora? ¿Es una iglesia que está sirviendo al Señor? ¿Es una iglesia con sana doctrina? Sí, pero tiene algo. Veamos por favor el siguiente versículo. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué interesante. De todas las iglesias que encontramos acá, se le comienza a decir su trabajo, su esfuerzo, todo lo que han hecho por el Señor, pero ha sucedido algo. Comenzó a subir, a subir, a subir, y después comenzó a descender, 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 descender. Tanto es así, hermanos, que hoy en día solamente se muestra la historia de la iglesia en Éfeso, pero no hay rasgos más de la iglesia en Éfeso. Cuando nosotros comenzamos las células familiares, hermanos, obviamente veníamos de la pandemia, y obviamente muchos podrían decir, bueno, se comenzó las células familiares, era para que
en la pandemia los hermanos pudieran llegarse a los estudios bíblicos en las casas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sí, pero no fue el propósito. El propósito de las células familiares era de poder reunir a los creyentes en armonía, en comunión, pero la principal propósito eran que sean discipulados. Es decir, enseñar las lecciones básicas de la vida cristiana para que ellos puedan aprender y puedan caminar solos en la vida cristiana. El primer propósito. El segundo propósito, las células familiares, una vez que han sido discipulados y son discípulos del Señor, no hay que animarlos para que vengan a la iglesia, ellos ya vienen a la iglesia. No hay que animarlos a leer la Biblia ni a orar, ellos ya leen la Biblia y comienzan a orar. No hay que animarlos para que puedan servir a los servicios, puedan servir al Señor, no, ya están sirviendo al Señor. La idea es la idea del discípulo, del creyente ya maduro, que caminando en la vida cristiana. Ese creyente que ya es maduro, de acuerdo a las células familiares, ahora se va a reproducir en otros creyentes. Cuando una célula ya no se puede reproducir, una vez que ya terminemos, hermanos, el discipulado, las lecciones de discipulado, que son un libro más, si no me equivoco, ¿qué número estamos? 10. Hasta el 6 llegamos. Si esta de ahora en adelante, una célula ya no se puede reproducir en otros creyentes, ya no pueden comenzar a discipular a otras personas, lamentablemente la célula ya llegó hasta ese punto. Ya no tiene razón para seguir teniendo una célula. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que a veces nos acostumbramos a tener esta vida cristiana sin impactar las vidas, sin tener un propósito especial. Entonces las células salió del nombre de una célula que está dentro de nuestro cuerpo. Una célula se reproduce, hace su efecto, hace su trabajo y después se reproduce en otra célula más. Y hermanos, es lo que pasa con la iglesia en Éfeso. Lamentablemente la iglesia comenzó a surgir, ser utilizada por el Señor, tenía una buena doctrina, pero comenzó a bajar. Y la razón es que comenzó a bajar porque habían perdido su primer amor. ¿Alguna vez ustedes han sentido mucho frío? ¿Algún lugar que sintió mucho frío? ¿Quién ha sentido mucho frío alguna vez en su vida? Le hago una pregunta. ¿Por dónde entra el frío? Por los pies. Y dice que esta iglesia perdió su primer amor, se enfrió. Y la razón es, ¿por dónde entró el frío? Por los pies. ¿Y qué es los pies? La presto del evangelio. Es la gran comisión. Si una iglesia deja de evangelizar, una iglesia deja de discipular, una iglesia deja de caminar en la vida cristiana, se enfriará. Y ese creyente, lamentablemente, morirá. Y si un creyente se enfría al otro y toda la iglesia comienza a enfriarse, lamentablemente la iglesia morirá. ¿Sabes qué es triste? Que en el transcurso que hemos visto acerca de las iglesias y de los creyentes, es que los pastores cuando salen de una iglesia, pareciera que la iglesia comienza a decaer. Y la razón es, ¿pero por qué decayó si solamente salió el pastor? ¿Será que probablemente las personas piensan que el pastor es el centro de todo? No. El centro de todo es Cristo Jesús. Y encontramos en la historia de la palabra del Señor que hay diferentes hombres en la historia que Dios va a utilizar como instrumentos, que van a tener un propósito especial. El apóstol Pablo dijo, yo he puesto el fundamento, pero sobre este fundamento otro edificará, otro sobreedifica, etcétera, etcétera. Pero la iglesia debe de seguir adelante. No importa quién está dirigiendo, no importa quién está llevando la palabra del Señor, debemos como iglesia poder seguir adelante. Les digo, gracias como iglesia, hermanos, estamos extendiéndonos un poco más. Este servidor ya no estará mucho tiempo en la iglesia como antes, porque ya hay momentos en los cuales tenemos que salir a poder evangelizar a otro lugar más, estar fundando otras iglesias. La iglesia, las células deberían estar siguiendo multiplicándose, animando a otras personas. Animo a que los hermanos que están en esa célula no solamente sean ustedes los que están en la célula. Ya hay momento de que nosotros podamos invitar a otras personas, vecinos, amigos, familiares, para que puedan venir a escuchar la palabra del Señor. Porque si en este tiempo que nosotros hemos sido discipulados, hemos escuchado la palabra de Dios, hemos sido bendecidos, ya llegó un momento en el cual ahora nosotros tenemos que ir discipulando a otras personas. Le hago una pregunta. Están llegando gente nueva a nuestra iglesia. ¿Usted se acerca a saludarlos a ellos? ¿Sabes qué es triste?
Que hay una persona que llegue a nuestra iglesia y está buscando un banco, está buscando dónde ir, y no hay creyentes en la iglesia nuestra que se pueda levantar y decir: ¿qué tal? Mucho gusto, ¿dónde te quieres sentar? Gente que se sienta al lado nuestro y de repente no le preguntas cómo se llama, no le preguntas si es salvo o no es salvo, después del servicio no te acercas a él a poder testificarle. Escúcheme bien y présteme atención. Si usted alguna vez ha hecho esto y lo sigue haciendo, usted está enfriándose. Porque las personas que llegan a nuestra iglesia son enviadas por Dios para que ellos puedan ser salvos y puedan estar en medio de nosotros, o que puedan servir en medio de nosotros para poder entrenarlos. Dios tiene un plan especial. Pero si usted es indiferente a estas personas que están llegando a nuestra iglesia, usted está enfriándose. Y nuestra iglesia, tarde o temprano, va a comenzar a decaer. Qué triste es ver que hay personas que necesitan ser discipuladas y hay creyentes que no quieren discipular. Ya están listos, tienen años. En esta semana le dije a los hermanos que estaban en el seminario: quiero que me apuntes, por favor, personas que ya han terminado el discipulado, que estén dispuestas a poder discipular. En su gran mayoría, casi la mayoría de ustedes que están acá en este parque, hermanos, son fieles, tienen mucho tiempo. Ya deberían de tener un discípulo. Una familia cristiana debería estar discipulando a otra familia cristiana. Los jóvenes deberían estar discipulando a otros jóvenes. Los niños tienen que ser discipulados. ¿Tú como padre estás discipulando a tus hijos? ¿Estás tomando clases con ellos de enseñarles la palabra de Dios, o lo estás llevando a la iglesia para que alguien más lo discipule? La responsabilidad no es de la iglesia. La responsabilidad de tus hijos eres tú. Subimos. Dios nos va a utilizar. ¿Vamos a esperar que la iglesia comience a descender? Las células familiares, hermanos, es el motor de nuestra iglesia. Grupos pequeños, orando unos por otros, orando por el sector donde están, evangelizando el sector donde están. ¿Para qué? Para que puedan conocer de Cristo Jesús. Una persona que no escuche del evangelio, tarde o temprano, el día que muera, va a estar va a estar allí en ese lugar llamado lago de fuego y azufre, por no haber escuchado la palabra del Señor. La célula donde estuvo, el lugar, el edificio, la casa donde estuvo, ustedes son responsables sobre ese lugar. Comenzando con el maestro bíblico, comenzando con la persona que dio su casa, comenzando con los creyentes que estuvieron en esa célula familiar. Los del Junquito deberían de tener la mirada de poder testificar no solamente dónde están, sino qué hacemos para que haya una iglesia en el Junquito. Los que están en la Yaguara, ¿qué hacemos con el sector que está en la Yaguara? Los que están en Montalbán, ¿qué estamos haciendo con los de Montalbán? Los que estamos con la Pastora, ¿qué estamos haciendo con los de la Pastora? Los que están en Sabana Grande, ¿qué estamos haciendo con en Sabana Grande? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente estamos viendo solamente en nuestro grupo pequeño nosotros mismos, y estamos olvidando por qué razón estamos en ese lugar donde Dios nos ha colocado. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿va a ser la misma historia de la iglesia en Éfeso? ¿Vamos a repetir otra vez la misma historia que se repitió con estas iglesias que pasaron, con las iglesias que están sucediendo hoy en día? ¿Vamos a repetir la misma historia? Te hago una pregunta: ¿vas a repetir la misma historia de aquellos creyentes que de igual manera fueron y tuvieron un tiempo especial, un tiempo allí arriba de su primer amor llamado, y después comienzan a bajar otra vez y comienzan a alejarse del Señor? ¿Vas a repetir la misma historia? Es una pregunta que tú tienes que solamente responder. ¿Estás frío? Puedes tener buena doctrina, puedes servir al Señor, pero si no tienes tu primer amor, lamentablemente, tarde o temprano, fenecerás. Tarde o temprano, terminarás. No sucederá más nada en tu vida. ¿Qué estás haciendo como creyente? ¿Qué están haciendo como células? ¿Están orando por ustedes? ¿Están orando por el lugar donde están? ¿Tienen un plan de evangelismo, el lugar donde están, o solamente se reúnen, comparten, tienen el cafecito, tienen el pancito, gloria al Señor, chao, 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 chao? ¿Y no oraron por las personas que están a su alrededor? ¿No oraron por sus familiares? ¿No oraron por sus vecinos? ¿No han hecho algo para poder testificarles? Si una célula no se puede reproducir, de nada sirve una célula. Así es que, hermanos, creo que como iglesia
Ya hemos tomado este tiempo prudencial de enseñar a las células. Ahora es momento de reproducirse en las células, de poder buscar a otras personas para testificarles, para discipularlos, para enseñarles la palabra del Señor. Porque si una célula no se reproduce, lamentablemente no sirve de nada. ¿Qué vas a hacer? Tú como creyente, ustedes como células, ¿qué van a hacer? De acá a unos meses, si no se pueden reproducir, lamentablemente se buscará otro lugar, otro momento, para que se pueda hacer la obra del Señor. Así es que creo que es momento de poder pensar, imaginarnos, evaluar nuestras vidas, qué es lo que vamos a hacer como creyentes, qué es lo que vamos a hacer como células familiares y qué es lo que vamos a hacer como iglesia. Vamos a orar, con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, todos orando, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Pido, Padre, que puedas trabajar con nosotros, que nos puedas mostrar una vez más, Señor, que la historia muchas veces se repite. Pero yo no quiero ser la historia que se repite. No queremos que nuestra iglesia sea una iglesia que repite nuevamente la historia. Por esa razón, Señor, pedimos que ahora mismo tú puedas tocar el corazón de cada creyente. Cada creyente que quizás está frío espiritualmente, ha perdido su primer amor y todo lo que hace lo hace simplemente como una responsabilidad. Ya no tiene la pasión, ya no tiene el amor, Señor, hacia ti. Ya no está cerca de ti, Señor. Y lamentablemente, si sigue así el creyente, la célula o la iglesia, muchas veces fenecerá, muchas veces terminará. Allí con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, todos orando. Nadie está viendo. Creyente, ¿cómo estás? ¿Estás fervoroso con el Señor? ¿O te estás enfriando? Ya no ves la vida cristiana como antes. Ya no ves el amor de Dios como antes. Ya no ves la vida cristiana, el servicio al Señor como antes. Ahora lo tienes como un gran peso. La respuesta es sencilla. Estás enfriándote. No estás en tu primer amor. Y lamentablemente lo que va a suceder es que vas a estar decayendo. El Señor no lo permita, pero va a llegar un momento en el cual donde vas a alejarte del Señor. Esta es la historia. Hermanos líderes de las células familiares, ¿qué están haciendo con la célula familiar? ¿Cuál es el propósito? ¿Usted está orando por su célula? ¿Está orando por los creyentes? Hermano, que usted tiene una célula en su casa, un grupo de hermanos que están reuniéndose. ¿Para qué se reúne? ¿Solamente para compartir y tener una lección más? ¿O Dios los ha colocado en ese lugar para hacer luz en medio de esta densa oscuridad? ¿Están reproduciéndose? ¿Tienen gente nueva? ¿Tienen creyentes nuevos? ¿Tienen nuevos discípulos? Porque si no hay fruto, de nada sirve. Será cortado y echado a un lodo. Tú y yo decidimos qué es lo que queremos hacer por el Señor. Padre Celestial, pedimos que tú en estos momentos puedas ayudarnos a poder meditar, a pensar qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué cambios hay que hacer en nuestras vidas? ¿Qué cambios hay que hacer en las células familiares, Señor, para que puedas seguir utilizando nuestra iglesia para llevar el mensaje del Evangelio a otros lugares que necesitamos? Caracas es un lugar, una ciudad muy grande donde se necesita llevar el Evangelio. Se necesitan más misiones, se necesitan más iglesias, se necesitan más obreros, Señor. El campo es muy grande, pero los obreros son pocos. Levanta, Señor, obreros en medio de nosotros. Los hay, pero, Señor, necesitamos tener la disposición para lograr hacer lo que tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén.